La acabamos de escuchar, han subido, todos ellos están de acuerdo, pero vamos a hablar ahora con un economista, con Juan Royo. Muy buenos días, Juan. Queríamos preguntarle, Juan, la primera pregunta. Hemos visto cómo subía o se incrementaba el precio, por ejemplo, de la barra de pan, de la leche, pero claro, ¿han incrementado los precios a la par o de la misma manera que incrementan o suben los salarios? Bueno, la verdad es que aquí, fíjate que estamos un poco haciendo mezcla de todo, ¿no? Porque vamos a comparar un tema muy concreto, como es la barra de pan, como es un café, el café con leche, ¿no? En una cafetería con los salarios, ¿no? Que ahí estamos metiendo todos los tipos de salarios, todos los tipos, en fin, de tipos de contratos, etcétera, ¿no? Y efectivamente, si nos vamos a este totum revolutum, pues efectivamente el café ha subido bastante más, ¿no? Que lo que han subido los salarios medios, ¿no? Los salarios medios y claro, aquí realmente teníamos que ver también un poco cómo han evolucionado otro tipo de componentes, ¿no? Con la cesta de la compra, ¿no? Como por ejemplo pues la tecnología, en fin, este tipo de cuestiones que aquí sí que ha bajado, ¿no? Y ha compensado un poco también. Estamos hablando de ese cambio de precios de pesetas a euros, teniéndolo en cuenta. Claro, el redondeo tan sonado, tan conocido, ¿ha sido el culpable de ello? Claro, en ese momento, fíjate que fue muy fácil, ¿no? Hacer, oye, 100 pesetas, un euro, ¿no? Cuando era un 66% más, ¿no? Pero esa regla mnemotécnica, ¿no? Pues parecía que también era un poco más sencilla, ¿no? Y efectivamente, en este tipo de cuestiones, pues claro, no vas a ir con 0,66 céntimos, ¿no? Directamente ibas con un euro, ¿no? Esto fue más o menos progresivo, pero al final fue en ese aspecto muy culpable, ¿no? Ese tema psicológico, ¿no? De ese redondeo. Venimos hablando estos días atrás de esa subida, que ese incremento de los precios, pues dadas diferentes circunstancias, entre ellos pues el transporte, la guerra, la inflación, la cesta de la compra, todo ello, pero claro, luego estos precios es muy difícil que vuelvan a bajar. Lo más probable es que se mantengan como están o incluso que sigan subiendo. Bueno, sí, fíjate que hablamos de inflación en general. El problema que teníamos hace bien poco era casi de deflación, ¿no? En el año 2020 los precios en España fueron negativos. En el año 2019 fueron solamente un 0,80 de inflación, ¿no? Cuando, claro, la inflación los 23 años antes de la entrada del euro era el 10%, ¿no? Y en los 23 años siguientes al euro la inflación media ha sido el 2%. Es lo que te decía, por mucho que efectivamente el café en el bar haya subido, había otros componentes, ¿no? Que han incrementado la productividad, pues solamente pues la digitalización, en fin, la tecnología, Internet, la robótica, cuánto ha aumentado la productividad de la economía española. El problema que tenemos es precisamente ahora, que con todo el dinero que ha inyectado los bancos centrales en la economía, pues ahora estamos viendo cómo la inflación se está disparando, ¿no? Con lo cual, de la gran sequía a la gran remojada, ¿no? Del gran problema que teníamos antes de la deflación, ahora tenemos un problema de menor crecimiento económico con encima mayor inflación, con lo cual es el peor de los casos porque, claro, los bancos centrales ya no tienen herramientas para contrarrestar esa inflación y van a perjudicar ese crecimiento económico. Juan, si suben los precios, los salarios lo hacen, pero en menor medida, al final el consumidor lo que hace es perder ese poder adquisitivo. Efectivamente, y el problema está en que no solamente perdemos poder adquisitivo, no solamente hay incremento de precios, sino que esa inflación española por encima de nuestros vecinos, que además son nuestros competidores y de la propia zona europea, pues lo que hace es que seamos menos productivos, con lo cual podamos vender menos productos al extranjero. Es más, en una economía globalizada los productos extranjeros vienen a España, compiten con los nuestros, con lo cual el que se beneficia son las empresas de fuera de España, ¿no? Con lo cual el primer perjudicado es el empleo que se ve perjudicado, ¿no? Con lo cual es una situación realmente complicada que esperemos que, bueno, pues que como los otros factores, ¿no? Los otros vectores que decíamos, ¿no? La tecnología, la robótica, la digitalización, la economía local, las emisiones de CO2, en fin, el kilómetro cero, el gusto por el consumo local, por la artesanía, por la agricultura ecológica, pues empiecen a tirar un poco y empecemos a ser capaces de revertir estas tendencias tan negativas. Juan Royo, economista, muchísimas gracias por asomarte ahora y aquí. Gracias, un saludo. Gracias igualmente. Lo que está claro es que siempre vamos a seguir recordando esa frase que ya nos decían, sobre todo, ¿verdad?, nuestras abuelas, de cómo ha cambiado ese redondeo. No es lo mismo, ¿no? Tú piensas las cosas siempre en pesetas, claro, ¿no? facilitaban las cuentas, pero el bolsillo luego lo notaba.